tienes una vivienda en Valencia o en poblaciones de alrededor y estás pensando en ponerla en alquiler, seguramente te preocupe este tema y los riesgos que puedes llegar a tener. Las historias de inquilinos morosos o incluso de inquilinos ocupas, esos que ni te pagan ni se van, pueden hacer que dudes si realmente merece la pena poner tu casa en alquiler. Pero, ¿y si te dijera que con las estrategias adecuadas puedes minimizar estos peligros y alquilar con tranquilidad? Soy Manuel Requena, asesor inmobiliario con años de experiencia aquí en Valencia, y en este vídeo te voy a enseñar cómo elegir al inquilino perfecto y evitar los problemas a los que algunos propietarios se enfrentan. Vamos a hablar de señales de alerta que debes conocer, herramientas, por otro lado, que te protegerán, y te contaré casos reales de mi experiencia que te darán una guía práctica para tomar decisiones informadas. Quédate hasta el final del vídeo porque esta información te ayudará a alquilar con seguridad y confianza, dejando atrás todas tus dudas. Antes de empezar con los consejos, quiero ponerte en contexto. Quiero hablarte de cómo está el mercado actual del alquiler en Valencia y en los pueblos de alrededor. La demanda de viviendas de alquiler en esta zona ha crecido mucho en los últimos años. Hay mucha demanda, lo cual es bueno para los propietarios, por un lado, pero también han aumentado los riesgos. Según datos recientes, el 5% de propietarios en la Comunidad Valenciana enfrenta problemas de impago, una cifra por encima de la media nacional. Y es que el problema de los impagos viene de lejos. No hace mucho conocí a un propietario de una vivienda en el barrio de Ruzafa, en Valencia, que había tenido una mala experiencia con un inquilino. Este dejó de pagarle varios meses seguidos y una vez consiguió que se fuera, el propietario lógicamente estaba muy preocupado y me pidió gestionar el alquiler. De esta manera aplicamos un proceso de selección muy riguroso y encontramos a una joven profesional con empleo fijo y buenas referencias. Alquilamos el piso sin complicaciones y un año después esta persona sigue siendo una inquilina ejemplar. ¿Te imaginas tener un inquilino así para tu vivienda? ¿Un inquilino que paga puntualmente y cuida de tu vivienda como si fuera suya? Pues vamos a ver cómo lograrlo. En mi experiencia profesional he descubierto que hay 7 señales ante las que debemos estar muy alerta cuando tratamos con un futuro inquilino. Pagos por adelantado y en efectivo. Esta sería la primera señal. Esta práctica puede parecer atractiva en un principio. Un inquilino que te ofrece pagar todo el contrato de alquiler o varios meses por adelantado. En principio esto puede parecer el resultado de alguien solvente y sin riesgos. Sin embargo, esta situación puede esconder intenciones problemáticas. Por ejemplo, tuve un caso donde un candidato a alquilar ofreció pagar 6 meses de alquiler en efectivo y por adelantado, en un contrato de larga duración. Todo parecía perfecto hasta que al indagar un poco más descubrimos que esta persona había abandonado varias viviendas antes de postularse, antes de pretender alquilar la que llevábamos nosotros, dejando impagos en esos propietarios anteriores. Este patrón de comportamiento estaba claramente relacionado con su insistencia en pagar por adelantado. Te pago 3 o 6 meses y luego me quedo el tiempo que haga falta sin pagar hasta que decida marcharme. Aceptar este dinero puede dar una falsa sensación de seguridad, pero si el inquilino no tiene un historial limpio, pues podrías enfrentarte, como te digo, a problemas después. Por eso recomiendo siempre que investigues y priorices y analices su solvencia económica y su situación personal sobre cualquier oferta económica que te hagan. La segunda señal serían los cambios de residencia frecuentes. Cuando un candidato ha cambiado de domicilio varias veces en un periodo corto, es una señal que no podemos ignorar. Aunque hay situaciones válidas para estos cambios, como por ejemplo un traslado laboral o familiar, una persona que permanece poco tiempo en cada lugar puede no ser el perfil más adecuado para ti y tu alquiler. Los cambios frecuentes pueden indicar inestabilidad o falta de compromiso por su parte, algo que te puede generar problemas, sobre todo si estás buscando un inquilino a largo plazo. Es aún más preocupante si además de esos cambios, este candidato tiene un historial de impagos. Por ejemplo, uno de mis clientes propietarios de una vivienda aquí en el barrio de Patraes, en Valencia, decidió rechazar a un inquilino tras darse cuenta de que había cambiado hasta 5 veces de vivienda en los últimos 2 años. Incluso si no hay impagos, los cambios constantes pueden ser una alerta importante para proteger tu propiedad y mantener una relación estable con el inquilino. Sobre todo si lo que tú planteas es un contrato de alquiler, como he dicho antes, de larga duración. La tercera señal que debes tener en cuenta es resistencia a proporcionarte documentación.
Solicitar documentación básica a un candidato a inquilino, pues como nóminas, un contrato laboral o la declaración de la renta, es una práctica estándar y razonable. Sin embargo, si el inquilino potencial pone excusas o muestra resistencia a entregarte dicha documentación, pues puede ser una señal clara de que algo no está en orden. Algunas de las excusas más comunes que puedes llegar a escuchar incluyen frases como no tengo nóminas porque cobro en efectivo, o en breve me harán un contrato pero no lo tengo por escrito todavía, o prefiero no compartir mi información personal porque puede ser que sea víctima de algún tipo de delito. En definitiva, aunque algunas de estas explicaciones puedan ser legítimas, en mi experiencia, suelen ser intentos de evitar que analices su solvencia económica. Y la documentación que solicitas no solo sirve para comprobar su capacidad de pago, sino también para generar confianza y transparencia en la relación propietario-inquilino, que es lo que tú deseas. Recuerda que alquilar una vivienda implica un compromiso mutuo. Si un candidato no está dispuesto a cumplir con este primer paso, pues lógicamente puede ser un claro indicador de que te puede dar problemas en un futuro. La cuarta señal a la que debes prestar mucha atención es la negativa a proporcionarte referencias o el contacto de su anterior casero. Solicitar referencias del anterior casero es una de las formas más efectivas y rápidas de conocer cómo ha sido el comportamiento de un inquilino en el pasado. Si un candidato se niega a proporcionarlas o evitar darte los datos de contacto de su anterior propietario, pues lógicamente es una señal de que puede haber habido conflictos en su último alquiler. En este sentido, las excusas más comunes que he escuchado para no darme información sobre el anterior casero es no tengo el contacto porque ya no me hablo con mi casero, o mi casero era un amigo o familiar y prefiero no involucrarlo en este asunto, y ya hace mucho tiempo que dejé ese alquiler y no tengo cómo contactarle. En fin, aunque puedan parecer razones justificadas, en mi experiencia entiendo que estas respuestas suelen esconder problemas como impagos o daños a la propiedad o conflictos legales. Mira, un buen inquilino no debería tener problemas en que hables con su anterior casero, ya que esta es una práctica estándar en el mercado del alquiler. La quinta señal a la que debes prestar mucha atención también es la entrega al propietario, es decir, a ti, de documentos falsos. Presentar documentación falsa es una práctica más común de lo que pudiera parecer en el mercado del alquiler, y algunos candidatos llegan incluso a intentar manipular nóminas, contratos laborales o referencias, simplemente para parecer más solventes o estables de lo que realmente son y poder acceder a la vivienda que pretenden alquilar. Aunque la mejor forma de verificar la autenticidad de un documento es enviarlo a una empresa o a una compañía de seguro que tenga medios para poder verificarlo, también hay señales que te pueden ayudar a identificar irregularidades por tu propia cuenta. Por ejemplo, revisa el diseño y el formato de ese documento. Las nóminas oficiales suelen tener un formato uniforme y profesional, con el logotipo de la empresa claramente visible a un lado. Si el diseño parece extraño o poco profesional o tiene errores de ortografía, es una señal de alerta. Verifica también los datos de la empresa, del emisor. Busca en internet si la empresa realmente existe. Si no puedes encontrar información clara o la empresa no parece legítima, esto también podría ser un indicio de cierta manipulación. Por otro lado, también deberías prestar atención a las incongruencias, a cosas extrañas que no tengan sentido. Si las fechas o los cargos o las cantidades no cuadran con lo que el candidato a inquilino te ha mencionado cuando has hablado con él, es un detalle que debes tener muy en cuenta. Pide también que te confirme a través de un tercero, es decir, si tienes dudas, pasa la documentación a un seguro de impago o a una plataforma especializada en verificar a inquilinos morosos o a este tipo de personas. Estas herramientas están diseñadas para analizar y validar la información presentada por estos candidatos. Por ejemplo, una vez tuvimos un candidato que nos presentó una nómina que indicaba un salario mensual muy alto para el puesto que decía tener. Al revisarla, pues notamos que el formato no coincidía con otras nóminas que habíamos visto por casualidad de la misma empresa. Entonces, al pasarla al seguro de impago para validarla, confirmaron que había sido manipulada digitalmente. Esto demuestra la importancia de revisar cuidadosamente cualquier documento que recibas. La sexta señal de alerta que deberías tomar muy en cuenta son las críticas excesivas desde un principio. Algunos candidatos a inquilino visitan una vivienda y desde el primer momento comienzan a señalar defectos. Que la pintura no les gusta, que los electrodomésticos son antiguos o que la distribución no es funcional.
Aunque es normal que un inquilino tenga preferencias personales, una actitud excesivamente crítica puede ser una señal de futuros conflictos. Por experiencias previas, hemos visto que este tipo de comportamiento muchas veces está relacionado con inquilinos que luego buscan determinada manera de renegociar constantemente el contrato o generar problemas a lo largo del alquiler. Si bien no podemos estar 100% seguros al rechazarlo, este tipo de actitud suele ser una alerta para tomar en consideración. La séptima señal que debes tomar muy en cuenta y que está muy relacionada con la anterior son las solicitudes que te puedan hacer en relación con la vivienda. Mira, es común que haya inquilinos que realicen solicitudes menores, como por ejemplo si el propietario le puede pintar una pared o cambiar una bombilla antes incluso de entrar a vivir en la vivienda. Sin embargo, cuando alguien pide modificaciones significativas desde un principio, como por ejemplo renovar completamente un baño o cambiar el suelo del salón antes de firmar el contrato, esto puede ser una señal de alerta. Este tipo de candidatos suelen tener expectativas poco realistas sobre lo que un propietario en un arrendamiento debería cubrir y lo que no. Y en mi experiencia, esto puede derivar en conflictos a lo largo del alquiler. Por ejemplo, mira, tuve un caso en un barrio de Valencia, en Campanar, donde un candidato a inquilino pidió cambiar el suelo del salón antes de comprometerse en el contrato. Aunque parecía un detalle inicial, dejó claro que esperaba inversiones constantes por parte del propietario, algo que este no estaba dispuesto a asumir, al menos en ese momento. Siempre es importante valorar estas solicitudes con cautela, especialmente cuando se presentan desde el primer momento. Además de identificar las señales de alerta que hemos visto, realizar una entrevista es clave para elegir al inquilino. Aquí tienes algunos consejos prácticos que puedes utilizar cuando hables con él. Le puedes hacer preguntas que son clave, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo en su anterior alquiler? ¿O cuánto tiempo lleva trabajando en la misma empresa? ¿O si lleva tiempo buscando vivienda? Y si es así, ¿por qué todavía no ha encontrado una? ¿O cuál es su motivación para mudarse en ese momento? Es importante que no tengas miedo de hacerle preguntas al inquilino, de la misma forma que él puede hacerte preguntas para conocer mejor la propiedad y verificar si el alquiler le interesa o no. Pues, por lo tanto, tú como propietario pues también tienes el derecho y el deber de hacerle preguntas. Al fin y al cabo, conocerse es la base de una relación estable y armoniosa en el futuro. Por otro lado, observa su lenguaje corporal. Evitar el contacto visual, el nerviosismo o cambios rápidos de tema son señales de que el candidato podría estar ocultándonos algo. A ver, no se trata de ser Sherlock Holmes, pero hay detalles que son evidentes. Durante la entrevista también puedes aprovechar para preguntarle directamente por su última vivienda de alquiler y su relación con el casero. Estas preguntas no solo te van a ayudar a conocer su historial, sino que también te va a ayudar a observar cómo responde ante ellas. Algunas preguntas útiles son, bueno, ¿cómo fue tu experiencia con tu última vivienda de alquiler? Si tuviste algún problema con tu anterior casero y por qué decidiste dejar ese alquiler. También puedes añadir una cuarta que sería, ¿podrías darme el contacto de tu casero? Estas preguntas, más allá de que las responda o no, son clave fijarse en cuál es su actitud, ¿no? Porque te permitirán evaluar su sinceridad. Por ejemplo, un candidato que responde de forma abierta y sin ponerse a la defensiva suele transmitir mayor confianza que alguien que evita la pregunta o cambia de tema rápidamente. En la última vivienda que alquilamos aquí en la ciudad de Valencia, le pregunté directamente al futuro inquilino este tipo de preguntas y su actitud fue relajada y habló bien del propietario anterior, de su casero anterior, diciendo que siempre habían tenido una relación cordial. Además, cuando le pedí el contacto del casero, me lo dio sin problemas. Esto me ayudó a confiar más en él como inquilino y a validar la información directamente con su anterior casero. Pues bien, además de identificar las señales de alerta y realizar una entrevista al inquilino con esas preguntas de las que hemos hablado, contar con una herramienta adecuada te puede ayudar mucho y marcar la diferencia para proteger tu alquiler. Por ejemplo, un seguro de impago. Estas pólizas son indispensables si quieres tranquilidad. Te protegen en caso de morosidad, cubriendo varios meses de alquiler y los gastos legales en caso de que necesitaras iniciar un proceso de desalojo. Algunas compañías como Araj o SEA tienen opciones flexibles para propietarios de viviendas en alquiler. La segunda herramienta que deberías tener muy clara es unas cláusulas contractuales bien claras en el contrato. Es fundamental incluir en el contrato
penalizaciones por impago, prohibiciones explícitas de subarrendarte la vivienda sin que tú la autorices y detalles sobre las responsabilidades del inquilino en cuanto al mantenimiento del inmueble. Estas cláusulas te protegen legalmente y dejan menos espacios para malentendidos. La mejor herramienta para protegerte siempre es un buen contrato, y en ese contrato debes incluir un inventario detallado. Haz un registro completo del estado de la vivienda antes de entregarla. Esto incluye fotografías, vídeos y descripciones específicas de cada espacio de la vivienda, como paredes, muebles, electrodomésticos, y este inventario va a ser tu respaldo en caso de que haya disputas al finalizar el contrato. Además, para asegurarte de que estás pidiendo el precio adecuado por tu alquiler, te invito a utilizar mi valorador profesional de viviendas. Tienes el enlace abajo, en la descripción de este vídeo. Es gratuito y solo necesitas tu correo electrónico para acceder a él. Esta herramienta profesional que yo mismo utilizo te permitirá conocer el valor de mercado de tu inmueble de forma rápida y precisa. Tener claro el precio justo no solo te ayudará a atraer al inquilino ideal, sino también a evitar conflictos relacionados con expectativas irrealistas por ambas partes. En definitiva, estas herramientas de las que te he hablado no solo te protegen a ti como propietario, sino que también te ayudan a atraer al inquilino ideal, ya que transmiten profesionalismo y claridad en las condiciones del alquiler. Como has visto, elegir al inquilino perfecto no es cuestión de suerte, sino de seguir un proceso detallado, analizar cada solicitud con calma y utilizar herramientas como el seguro de impago, un contrato claro, un buen inventario y sobre todo estar muy pendiente de ciertas señales de alerta. En mi experiencia, lo más importante es no apresurarse ni dejarse llevar por las apariencias. Un buen inquilino no solo es alguien que paga puntualmente, sino alguien con quien puedes establecer una relación estable y respetuosa. Reflexionando sobre lo que hemos visto hoy, quiero recordarte que ser propietario implica además ofrecer una vivienda, pero por otro lado proteger tu inversión y tu tranquilidad. Si aplicas estos consejos que hemos visto, no solo vas a reducir riesgos, sino que también atraerás a inquilinos comprometidos y responsables. Y si todavía tienes dudas sobre cuánto podrías pedir por tu vivienda, no olvides que puedes usar mi valorador profesional de viviendas. Es gratuito y te permitirá conocer el valor de mercado de tu propiedad para que tomes decisiones informadas. Lo tienes abajo en la descripción de este vídeo. Y si este vídeo te ha parecido útil, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Ayudemos a otros propietarios a alquilar de manera segura. Además, déjame un comentario si quieres y si tienes alguna duda o si quieres compartir tu experiencia abajo en comentarios.